Ok, pues buenas noches entonces y vamos a empezar con el estudio de esta semana que es la semana 2. Estamos pues estudiando el libro de Esther y vamos a estar platicando un poco acerca de lo que aprendimos esta semana, lo que el Señor nos habló. Em, y pues empieza esta semana primero con el versículo que nos ponen acá en la página 28. ¿Tuvieron oportunidad de revisar el versículo para memorizar? ¿Sí? Ok. Dice el versículo para memorizar, no No permitirá permitirá que que tu tu pie pie resbale, resbale. No no te te adormecerá adormecerá el que el te que te guarda. guarda. Amén. Es el Salmo 121:3. Y entonces, pues es el preámbulo para lo que pues estuvimos viendo esta semana, ¿no? Y nos dice que pues seguramente ya sea que conozcamos a alguien o que nosotras mismas estemos pasando por situaciones difíciles como relaciones familiares tensas, matrimonios difíciles, ambiente de trabajo difícil, dificultad de salud. Nos dice que pues en esta semana vamos a ver que aún en las peores circunstancias, pues Dios puede usar cualquier circunstancia y transformarla. O sea, algo que se ve muy negro, muy oscuro, que tal vez no le ves ni pies ni cabeza, pero aún ahí el Señor se glorifica y siempre va a ser con el fin de cumplir sus propósitos, como lo hizo en la vida de Esther. Y vamos a ir viendo, pues, día a día cuál fue, pues, el progreso de esta historia de Esther. En el día 1, entonces, empezamos con lo que fue el concurso, pone ahí la autora, un concurso de belleza feo. Y vamos a leer Esther 2. Alguien que quiera leer Esther 2 y vamos a leer del 1 hasta el 12. Y recuerden siempre que estamos leyendo, pues estamos observando, estamos fijándonos en detalles, tiempos, lugares, pues todo eso que es tan importante. ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo quiere leer? Yo acá lo tengo, doctora. Esther 2, del 1 al, ¿qué dijiste? ¿Al 2 12? del 1 al 12. Dice, pasadas estas cosas, sosegada ya la ira del rey Asuero, se acordó de Basti y de lo que ella había hecho y de la sentencia contra ella. Y dijeron los criados del rey, sus cortesanos, busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer y ponga el rey personas en todas las provincias de su reino que lleven a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa, residencia real, a la casa de las mujeres, al cuidado de Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y que les dan sus atavíos. Y las doncellas, y la doncella que agrade a los ojos del rey, reine en lugar de Basti. Esto agradó a los ojos del rey y lo hizo así. Había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia, y había criado a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana, y la joven era hermosa, de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey, y habían reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real, a cargo de Hegai, Esther también fue llevada a la casa del rey al cuidado de Hegai, guarda de las mujeres. Y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos, y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey, y las llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Esther declaró, no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Y cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres para saber cómo le iba Esther y cómo la trataba. Y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero,
después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos, esto es, 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y aceites de mujeres. Ajá, hasta el 16, por favor, Aide. Entonces la doncella venía así al rey. Todo lo que ella pedía se le daba para venir ataviada con ello desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey. Ella venía por la tarde y a la mañana siguiente volvía a la casa segunda de las mujeres al cargo de Sagas, eunuco del rey, guardia de las concubinas. No venía más al rey salvo si el rey la quería y era llamada por su nombre. Cuando le llegó a Esther, hija de Abigail, tío de Mardoqueo, quien le había tomado por hija, el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró, sino lo que dijo Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y ganaba Esther el favor de todos los que la veían. Fue pues Esther llevada al rey Asuero a su casa real en el mes 10, que es el mes de Tebet, en el año 7 de su reinado. Muy bien. Hasta ahí vamos a leer ahorita. Entonces, fíjense cómo empieza la historia diciendo, después de estas cosas. Y a propósito le pedí acá a la maestra de que leyera hasta el versículo 16 porque ahí nos da un detalle importante. ¿En qué año de su reinado estaba Asuero aquí cuando viene Esther con él? Séptimo. En el 7. ¿Y se acuerdan en qué año de su reinado estaba Asuero cuando hace la fiesta y que Basti le dice que no va a ir? Está en el lo vimos en el primer capítulo. Ah, muy bien, Wilma, muy bien. Lo acabo de leer. Está en el versículo, en Esther 1:3, dice en el tercer año. Entonces, fíjense de que pasadas estas cosas, a veces leemos en la Biblia y pasadas estas cosas pensamos, bueno, ya pasó ayer, ahora pasa algo nuevo. Pero fíjense cuánto tiempo pasó. Si era el rey Asuero hizo lo de su campaña política y todo en su año tercero y aquí ya está en su año séptimo. Entonces, pasadas estas cosas, ¿cuántos años han pasado? 4 Ahí años. ya está usted en la pantalla y está. 4 años, 4 años. Vaya con- Entonces, sí, vemos que llama o sea, se acuerda el rey, ¿no? De lo que había pasado con Basti y dice, bueno, ahora sí, vamos a ver cómo vamos a hacer para escoger la reina, ¿no? Y entonces, pues nos describe acá el pasaje cómo era, digamos, el procedimiento para escoger a esta reina, ¿no? Pues era todo un procedimiento para hacerlo. Pero vemos lo primero que salta aquí, dice acá la autora, estas concursantes se vieron obligadas a pasar la noche con el rey. O sea, la forma como el rey pues iba a ver si la quería de reina o no, pues no era nada más verla o admirar su belleza o hablar con ella, sino pues acostarse con ellas. Entonces, imagínense para las vírgenes, y dice un historiador que probablemente, Josefo dice que probablemente fueron como 400 vírgenes que pasaron por este proceso. Pues imagínense, todas esas muchachas seguramente no era lo que querían, estar ahí. A lo mejor una que otra que soñaba tal vez con ser reina, a lo mejor estaba ilusionada, pero probablemente muchas de ellas no querían estar ahí, o estaban obligadas a estar ahí. Nos pregunta acá, pues, ¿qué características debía tener en el 2:2? Que tenían que ser vírgenes y de buen parecer y que se preparaban con atavíos y eran meses, ¿no? Porque dice que eran 6 meses con óleo y mirra, o sea, con aceite y luego otros 6 meses con perfumes. A ver, perdón, llego aquí. Entonces era una preparación prácticamente de un año de estarse perfumando y preparando con aceites y demás para entrar en la presencia del rey.
Y nos dice el versículo 4 que pues cuál iba a ser la reina por la que le agradara a los hombres, ¿no? La que el rey le complaciera. Y entonces nos dice acá una pregunta esta autora. Dice, con frecuencia romantizamos este pasaje, pero en realidad este es un sistema maligno y degradante que trataba a las mujeres como una propiedad. O sea, en realidad, pues sí, era llevarlas sin ninguna pues, oportunidad de parte de ellas de decir que no o que lo que sea, ¿no? O sea, eran tratadas como objetos. Entonces, la pregunta aquí dice, ¿alguna vez has escuchado a alguien decir que el cristianismo menosprecia a las mujeres? ¿Estás de acuerdo? ¿Y por qué sí o por qué no? ¿Qué piensan? Ahí en la página 30, no sé si tuvieron oportunidad de contestarlo. ¿Me escuchan? Sí, Soy Malú. buenas Buenas noches. tardes. Buenas tardes. Yo contesté, no creo que nos menosprecien, solo que las mujeres deben de estar sujetas a la palabra de Dios y ahí aprendemos a ser obedientes. ¿Ok? ¿Alguien más? Bueno, este, yo sí he escuchado de parte de pues, amigas no cristianas, cristianas precisamente, que, que sí se menosprecia eso de cierta manera, porque, bueno, yo, en mi interpretación personal, pues yo digo que no leen o no saben realmente el contexto completo cuando hablan acerca de la sucesión o cuando hablan acerca de la obediencia, todo eso como que sí las hacen sentir un poquito, eh, pues no congenia con lo que se piensa ahora. Entonces muchas de ellas sí opinan de que no, es que es imposible. Sabemos que para Dios nada es imposible y sabemos que sí podemos doblegar ese carácter, pero sí he escuchado de parte de ellas, ¿no? Cómo piensan, digo, chicas, pues claro, no son mujeres casadas, pero sí digo, chicas, qué difícil, ¿no? Qué difícil. Ok. A ver, ¿alguien más? Wilma, ¿ibas a comentar algo? Gracias. Pues como tal, yo creo que el cristianismo no menosprecia a las mujeres. Aquí es la cultura muchas veces es la que hace que se menosprecie, ¿no? Como que la educación que se ha dado, ¿no? Y pues hoy en día quien se dice cristiano, pues no, definitivamente que de verdad tiene una relación con Cristo, pues hay ese respeto tanto del hombre hacia la mujer como de la mujer hacia el hombre. Así es. Vamos a buscar unos pasajes porque en realidad cuando Jesús vino a darle valor a la mujer. O sea, es al contrario. Doctora, Sí, perdón que te interrumpa. ¿Hay algún micrófono abierto y ya no te alcanzas tú a escuchar completa? Por fin. ok. Entonces, en realidad Jesús vino a dar valor a la mujer y vamos a leer unos pasajes. Wilma, si me ayudas con Colosenses 3:18. Em, ¿Quién más está por allá? Malú, si puedes buscar Primera de Pedro 3:7. Eda, si puedes buscar Efesios 5. Y este es un poquito más extenso, del 25 al 33. Y uno más, Carlita. Si puedes buscar Primera de Timoteo 5, 1 y 2. Colosenses 3. Colosenses 3:18. Entonces vamos a fijarnos, pues, ¿qué es lo que nos dice la palabra de cómo se debe tratar a las mujeres? A ver, adelante. Okay. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Colosenses 3:18. ¿Sí?
A ver, Cas- Casadas estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. ¿y el 19? Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Ok, entonces fíjense, está diciendo amad a vuestras mujeres y vamos a ver con qué tipo de amor vamos a continuar leyendo. Y bueno, y dice, y no seáis ásperos con ellas, porque sabemos que pues puede ser, ¿no? La tendencia del varón, el ser un poco rudo, brusco, y acá Pablo le está diciendo no sean ásperos. Primera de Pedro 3:7. Ok. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como herederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Fíjense nada más lo que les está diciendo para que sus oraciones no tengan estorbo. O sea, deben tratar a sus esposas como vaso más frágil y como herederas de la gracia. Eda, Efesios, busquémoslo todos, hermanas, para que lo vayamos siguiendo. Efesios 5, del 25 al 33. ¿Empiezo? Dice, maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el levantamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a su iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por esto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. Fíjense aquí lo que Pablo le está diciendo a esta iglesia en Éfeso, que amen a sus mujeres así como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo amó Cristo a la iglesia? Pues murió, o sea, le está diciendo a sus esposos, den la vida por sus esposas, ámenlas a ese nivel o de esa forma. Y luego dice más adelante, ámenlas como a su propio cuerpo. ¿Cómo nos amamos a nosotros mismos? Pues desde que nos levantamos, ¿en quién estamos pensando? En mí, en lo que me duele o lo que no me duele o lo que tengo que hacer o lo que sea, pero el primer pensamiento siempre es yo, ¿cómo amanecí yo? Y entonces les está diciendo acá a los varones, ámense como a su propio cuerpo. Fíjense que lo que decía Carlita, ¿no? Que el mundo tiende a decir, no, pues es que el cristianismo, las mujeres las hacen menos y X, Y, Z, al revés, al revés. O sea, Jesús vino a darle valor a la mujer en un contexto en el que la mujer eran como los perros, o sea, así. Y finalmente, en Primera de Timoteo 5, 1 y 2, ¿quién lo tiene? Yo No. vi 5, 1 y 2, primero de Timoteo. Sí. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como hermanos y a las ancianas como madres, a las jovencitas como hermanas y con toda pureza. Entonces aquí está diciendo a las solteras, o sea, Timoteo trata a las jovencitas como tus hermanas en toda pureza. Entonces, ese es el estándar bíblico de cómo tratar a la mujer, pues que es bastante alto. Ahora, en nuestra cultura estamos
acostumbrados, es una cultura totalmente sexualizada. Pues lo que vemos en la calle, en los espectaculares, en las series, en lo que veas de la mujer, en las revistas, cómo aparecen las mujeres. Pues semi-encueradas, y si no están semi-encueradas, no funciona, ¿no? Entonces nuestra cultura es una cultura que totalmente, al contrario, se ha rebajado a la mujer en el sentido de que pues pues es una absoluta falta de respeto, ¿no? Pero ya es algo como que tan común en la sociedad en la que vivimos. Y entonces, ¿qué pasaba? Pues venían estas mujeres con el rey Jerjes y vemos que después de la noche con el rey, están los versículos del 2 al 14, venían con el rey de la casa de las vírgenes, iban con el rey y después del rey las mandaban a la casa de las concubinas. O sea, tenían como que su lugar de las vírgenes, su lugar de las concubinas. Y pues ahí estaban, o sea, una vez que estaban ahí en el harén del rey, pues perdían sus libertades, ¿no? O sea, estaban ahí como encarceladas. Dice acá, esencialmente ellas se convertían en prisioneras del harén de Jerjes. Y nos hace acá unas preguntas, ¿dónde está Dios en todo esto? ¿Y dónde está Él hoy en día cuando hombres materializan a las mujeres? ¿Piensas que Dios está ausente o indiferente? ¿Es algún lugar demasiado oscuro para que Dios se encuentre ahí? ¿Qué piensan? ¿Pudieron contestar esa pregunta? ¿Hay algún lugar demasiado oscuro donde Dios no vea lo que alguien está pasando o lo que alguien está sufriendo? Claro que no. ¿A alguien se le viene algún versículo a la mente con respecto a esto? Nos los puso ahí la autora ahí mismo en la página 31. Vamos al Salmo 139 y vamos a leer de los versículos 8 al 12. ¿Quién lo tiene? ¿Malú lo tienes por allá? El 139 del 2, Del 8 al 12. del 8 al 12. Ujú. Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Amén. Hasta ahí. Ok. Hasta ahí. Entonces, vemos que ¿a dónde nos iremos de la presencia del Señor? Dice, si voy a lo más alto, si voy a lo más profundo, ni aún las tinieblas me pueden encubrir. O sea, nada nos puede, o sea, no hay nada que Dios no vea. No hay ningún lugar donde podamos estar, por más oscuro que sea, que Dios no se dé cuenta dónde estamos. Pero tenemos una preciosa esperanza, ¿no? Porque necesitamos enfocarnos en que aunque estemos en un lugar muy oscuro, siempre hay esperanza y no va a ser para siempre. Les leo Apocalipsis 21 del 1 al 4. Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos,
y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Entonces, ciertamente hay circunstancias que podemos estar viviendo en el ahorita, en el aquí, en el ahora, o que hemos vivido o que vamos a vivir, porque así es la vida aquí en la tierra. O sea, no nos escapamos de estar en algún momento dado en un lugar, un pozo muy oscuro, pero gloria a Dios que tenemos esta preciosa esperanza que no va a ser para siempre y que somos, como dice acá el día 2, somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. ¿Qué es lo que pasó con Mardoqueo? Nos describe acá que Mardoqueo estaba a la puerta del rey. ¿Y se acuerdan qué dice? Bueno, ¿cuál es la descendencia de Mardoqueo? Dice que habitaba en Susa, de la tribu de Benjamín, estoy en la página 32, y que llegó como parte de los expatriados. Recuerdan que estamos acá en Susa, en Babilonia, pero estos judíos vinieron de Jerusalén y estaban viviendo pues como refugiados, como hoy en día dijéramos todos estos pobres refugiados que están viviendo fuera de su país, otro idioma, otras costumbres, otra comida. Así vivían estos judíos. Entonces, Mardoqueo era un peregrino y extranjero y nos podemos realmente identificar con eso porque nosotros mismos somos peregrinos y extranjeros. Dice Primera de Pedro 2:11. Dice, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Ahora, nos preguntaron ahí cuáles son las definiciones de un extranjero y de un peregrino. ¿Alguien los pudo buscar? Wilma, ¿los tienes? ¿Extranjero? Bueno, Sí, extranjero, persona ajena al pueblo seleccionado o que es de un país distinto a la persona que habla. Y en el caso de peregrino, dice todo aquel que anda por tierras extrañas, quien decide realizar un viaje extenso para llegar a un templo o lugar sagrado como muestra de su fe y compromiso con Dios. ¿Ok? ¿Se fijan cómo dice acá, es un país, un extranjero está en un país distinto, un peregrino está viajando por tierras extrañas? Y no sé si les ha pasado, pero yo sí he tenido esta sensación de, ay, Señor, hay días que me siento tan fuera del lugar aquí que digo, no, o sea, como que no me hallo, no me hallo. Pero creo que siempre vamos a tener de alguna manera ese sentir porque somos peregrinos y extranjeros aquí en la tierra. Y dice Filipenses 3:20 que nuestra ciudadanía está en los cielos. Somos ciudadanas del cielo. Tenemos nuestro pasaporte que dice cielo. Entonces estamos acá en México, acá en la tierra, pero mi pasaporte no es de acá, es de allá. Y entonces, pues sí, a veces ves cosas en la televisión o ves cosas pues a tu alrededor o con situaciones que están pasando a lo mejor en la escuela de tus hijos o en la junta de vecinos o a donde entrena tu hijo en la tarde, en el fútbol, qué sé yo, ¿no? Y cómo la gente se expresa y cómo hablan y que dices, es que aquí de plano yo no encajo, o sea, no encajo. Pero ¿por qué? Porque, porque somos ciudadanos del cielo, gloria a Dios. Y entonces necesitamos tener esta perspectiva interna, aunque estemos pasando por situaciones difíciles pues que así toca vivir. Dice 2 Corintios 4:18, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces, que constantemente pongamos nuestra mirada en lo eterno, en lo eterno, en lo eterno.
Y entonces vemos acá a Mardoqueo y a Esther, que ambos eran peregrinos y extranjeros. De Esther nos dice, estoy en la página 32 abajito, que Mardoqueo la adoptó como su sobrina. Fíjense nada más la historia de Esther, ¿eh? Pensemos un poquito en esto. O sea, es huérfana, sus padres murieron. ¿A qué edad morirían? No lo sabemos, no sabemos si Esther a lo mejor era una niña de 3 años, de 5 años, de 10 años, no lo sabemos. Pero perdió a ambos, a su papá y a su mamá. Entonces era hija adoptada, digamos, de Mardoqueo, pero más adelantito dice Mardoqueo, o sea, era como su hija, ¿no? O sea, la trataba como su hija, la cuidaba como su hija. Em, pero fíjense que a pesar de que Esther tenía esta condición de exiliada, una huérfana exiliada, aún en esta situación tan difícil en su vida, Dios la usó para hacer una bendición tremenda para el pueblo de Israel. Nos ponen acá en la página 33 4 versículos bíblicos que nos hablan de cómo Dios quiere usarnos para hacer bendición para alguien más. O sea, en el caso de Esther, el Señor la usó para hacer bendición para todo un pueblo. Y acá nos dice cómo Dios desea usarte para que tú seas de bendición para alguien más y para llevar a cabo sus propósitos para su reino. Y entonces vemos acá en 2 Corintios 5:20 que somos embajadoras en el nombre de Cristo. Entonces, uno de los propósitos que el Señor nos llama es a ser embajadoras. O sea, recuerden, somos de otro país, ¿no? Somos del cielo. Y entonces aquí el Señor nos tiene como embajadoras del cielo aquí en la tierra. ¿Y qué es un embajador o cuál es la función de un embajador? ¿Qué hace? ¿Qué hace el embajador? Representa una nación, a su presidente, a su población. Exactamente. Entonces, fíjense cómo nosotros, el Señor aquí nos dice, 2 Corintios 5:20, ustedes son embajadores míos. Entonces, yo como embajadora de Cristo, embajadora del cielo, pues tengo que representar a mi rey. Fíjense la responsabilidad tan grande, ¿eh? Después también nos dice en Juan 17:18, que Jesús nos envió al mundo así como el Padre envió a Jesús al mundo, así Jesús nos manda a nosotros al mundo. En Mateo 5:14 nos dice que somos la luz del mundo, eso ya lo hemos estudiado, somos la luz, somos la sal. Y en Marcos 16:15, estamos ahí en la página 33, dice Jesús te ha encargado que vayas a todo el mundo y proclames el evangelio a toda creación. Y entonces aquí la pregunta sería, ¿cómo estamos cumpliendo los propósitos de Dios en nuestra vida? O sea, a la luz de esto, de que somos embajadoras, de que el Señor nos manda a compartir de Él, de ser luz, de ser sal. ¿Cómo estamos, no? Que hagamos como que una autorreflexión. ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo estoy? ¿Qué tan buen embajador estoy siendo? ¿Qué tanta luz estoy dando, no? ¿Qué tanto estoy compartiendo del Señor? Y dice acá, desde una perspectiva terrenal, Mardoqueo era un don nadie, impotente contra contexto de un régimen masivo y totalitario. Pero en la historia que Dios escribía, jugó un papel importante. A través de su fidelidad e integridad, Mardoqueo fue clave en última instancia para frustrar una trama malvada contra el pueblo escogido de Dios. Me llama mucho la atención que dice acá, Mardoqueo era un don nadie. Y podemos decir, creo, y yo me pongo así en la primera plana, soy un don nadie. Un don nadie. O sea, no tenemos, vaya, o sea, a los ojos del mundo, ¿no? Pero a la luz de la historia del Señor,
el Señor usa a cada una de nosotras de una manera única y particular en el contexto en el que cada una de nosotras estamos. Yo no puedo tener influencia sobre la gente que Eda conoce, por ejemplo, de su escuela o de todas las escuelas que supervisa. O Jackie, por ejemplo, pues no puede ser influencia para la familia de Malú. O sea, cada una, el Señor nos ha puesto en lugares estratégicos y necesitamos verlo con esos lentes. El Señor te puso donde te haya puesto con un propósito estratégicamente, como lo estamos viendo acá en la historia con Esther, con Mardoqueo. Porque en la siguiente página vemos, bueno, un poquito del contexto de Esther ahí en la página 34, pues que era una huérfana criada por su tío, pero vemos que a pesar de que estuvo en unas circunstancias tan difíciles, vemos ese cuidado constante del Señor. Y lo podemos ver también en nuestra propia vida, ¿no? O sea, en el caso de ella, era huérfana, era exiliada, y sin embargo, hace acá la reflexión la autora, a pesar de eso, Esther no, o sea, el texto no nos dice que Esther estaba atemorizada o que se le subieron los humos, sino que estaba así como que, pues llena del Espíritu Santo, ¿no? Tranquila, a pesar de las circunstancias difíciles. Y era una muchacha, pues que el Señor le dio, pues buena apariencia física, ¿verdad? Porque el Señor sabía que la iba a usar. Dice que es de buen parecer. Y vemos que, pues toda esta circunstancia, que a lo mejor para Esther era, pues algo muy desconocido y algo difícil de vivir, el Señor lo usó para un plan que era mucho más grande que Esther. Tenía una implicación mucho más allá. O sea, mucho más allá, que nos afectaba directamente a nosotros, porque si el pueblo judío hubiera sido exterminado, el Mesías no hubiera nacido, y si el Mesías no hubiera nacido, no hubiéramos tenido un Salvador, y si no tuviéramos un Salvador, estaríamos perdidas. Entonces, imagínense, gracias a Dios por la vida de Esther. Y vemos cómo Esther halló gracia. Dice la Biblia que halló gracia delante primero del jefe de los eunucos, y después recibe gracia también delante del rey. Y vemos, nos pusieron ahí varios pasajes en Génesis, Éxodo, Primero de Samuel y Lucas, en la página 35, de cómo el Señor pone en gracia a las personas, por ejemplo, delante de autoridades, o pues que la persona es puesta en gracia delante de Dios como tal, ¿no? Vamos a leer Génesis 6:8. A ver, se los voy a repartir. Ahí de Génesis 6:8, Eda, Génesis 39:4, Malú, Éxodo 33:17, Jackie, Primera de Samuel 2:26, Carlita, Lucas 1:30. Y vamos a ver a diferentes personajes bíblicos que hallaron gracia. Hallaron gracia. Vamos a Génesis 6:8, ¿qué nos dice? Dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Amén. Qué bendición tan grande, ¿no? El hallar gracia delante de Dios. Y yo creo que cada una de nosotras hemos hallado gracia delante del Señor, porque es solo por su gracia que el Señor nos llamó y nos atrajo y nos salvó, ¿no? Génesis 39:4. Así José halló gracia ante sus ojos y llegó a ser su siervo personal. Y él lo hizo mayordomo sobre su casa y entregó en su mano todo lo que poseía. Amén. José halló gracia, en este caso delante de Potifar, y después vemos que José también halla gracia delante del faraón. O sea, el Señor lo puso en gracia delante de sus autoridades. Éxodo 33:17.
Malú, abre tu micrófono, Malú. No te escuchamos, Malú. Pero bueno, no te preocupes, lo leo yo. Bueno, no tengo el pasaje, pero habla de Moisés, que Moisés halló gracia delante de Jehová. Primera de Samuel 2:26. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Amén. Samuel halló gracia delante de Dios y de los hombres. Y Lucas 1:30. Entonces el ángel le dijo a María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Amén. Entonces, el hallar gracia es este estado em, este estado favorable, ¿no? Delante de una autoridad o delante del Señor. Ahorita les comparto para la gloria de Dios, las que me han escuchado pedir oración por la escuela. El Señor nos ha puesto gracia con nuestras autoridades, con el ayuntamiento, y aunque va el proceso muy lento, pero el Señor ha ido abriendo puertas y nos ha puesto en gracia. Y con la SEP también, ¿no? Y vemos que los judíos en general no tenían gracia dentro de este imperio babilónico y persa, en este caso dentro del persa. Los judíos, al contrario, a los judíos los querían matar, los querían exterminar. No, vaya, ante la población en general, no era un pueblo amado. Sin embargo, vemos que Esther haya gracia delante de su círculo en el que se comen, ¿no? Y eso nos dio obediencia porque a pesar de que pues ya era pues una muchacha, no nos dice la edad, pero pues ya era alguien pues de cierta madurez, ¿no? Pero aún así ella escuchaba a Mardoqueo todavía, o sea, ya ni siquiera vivía en su casa ni nada, pero ella escuchaba el consejo de su tío Mardoqueo porque le dijo que no revelara que era judía. Y Esther tuvo ese corazón obediente. Y Mardoqueo nos hacen acá también pues la observación en la página 36, que dice: el cuidado atento de Mardoqueo sobre su hija adoptiva es una imagen de Dios. Cuando eres encarcelada en circunstancias fuera de tu control, incluso si es tu culpa, no estás sola. Puede que te sientas atrapada sin salida, pero tu Padre Celestial está ahí. El Señor observa lo que te está sucediendo y vigila cómo te está yendo. A su tiempo, Dios derrotará los objetivos de tu enemigo y completará sus propósitos en tu vida. Entonces, aunque estés en una situación difícil, en el caso de Esther, que estaba muy probablemente en contra de su voluntad, Dios estaba ahí, Dios estaba ahí. Y precisamente acá nos lleva al pasaje para memorizar lo que memorizamos esta semana, que es el Salmo 121, los versículos 3 y 4, que dice: no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. A veces nos sentimos o podemos llegar a sentirnos como abandonadas de Dios, como que Dios no me escucha, Dios no ve lo que me está pasando, Dios no ve mi enfermedad, Dios no ve mis circunstancias. Pero aquí nos está diciendo: no, no duerme el que te guarda, y dice: no se adormece el que guarda a Israel. Y nos invita ahí a poner nuestro nombre, ¿no? O sea, no se adormece el que guarda a Damaris, no se adormece el que guarda a Eda, a Carlita, a Jackie, a Malú, a Aide, a Wilma, no se adormece. Dios está al pendiente de nosotros, está al pendiente de nuestras circunstancias.
Bueno, no sé hasta aquí si tengan algo que compartir ustedes, ya hablé mucho yo de estos 3 días. Yo quisiera compartir rápidamente. Sí es verdad que a veces, bueno, en lo personal, que he padecido ansiedad y depresión y cosas así, cuando he tenido ataques de ansiedad en algún momento de mi vida, sí me había sentido muy sola y con ese temor de que, ¿dónde está el Señor? ¿Por qué no me saca de ahí? Creo que mi mayor pregunta era esa, ¿no? ¿Por qué no me saca de la situación en la que yo estaba, del padecimiento que yo tenía, ¿no? Y yo, en mi entender, yo decía, no, es que no me escucha, yo se lo pido, pero no me escucha. Pero no fue así, sino que él estaba ahí junto a mí, ¿no? Protegiéndome, mandándome a las personas más allegadas, ¿no? Ahora sí que un rayito de luz en medio de tanta oscuridad, porque en medio de un ataque de ansiedad, creo que lo que menos logras ver es la salida. Pero cuando conoces al Señor realmente y empiezas a conocer su amor, porque ahí es cuando ya empecé a conocer más de su amor y decir, lo que yo siento no es real, ¿no? Tal vez en mi cuerpo esté pasando, pero en todo lo demás que yo me siento sola y así, no, realmente no estoy sola, ¿no? Y empecé a ver la salida, ¿no? Su amor me fue enseñando más allá de estar bien, porque yo deseaba que todo desapareciera, ¿no? Los síntomas, el miedo, pero él me había, bueno, me estaba preparando que a pesar de la situación, de la enfermedad y demás, yo iba a estar bien, porque él está conmigo. Amén. Y ahora, porque el temor más feo era el temor a morir, ¿no? Todo esto vino por el COVID, ¿no? Fue una pandemia muy fea y todo lo demás. Y pues sí, ese miedo a morir ya no era lo que dominaba mi mente, puesto que él empecé a creer más en lo que él decía, ¿no? En esa promesa de que nos mencionaba hace un momento, ¿no? De que habrá una tierra nueva y un cielo nuevo, ¿no? Y todo va a pasar, ¿no? Y que aún yo partiera, pues todos los que se quedaban, pues él tiene, los ama más de lo que yo pudiera amar, ¿no? Y ahí empezó una tranquilidad mayor, ¿no? Porque empecé a entender que no estaba sola y que él se preocupaba por lo que yo me preocupo, ¿no? Y él tiene más control de lo que yo pudiera tener. Entonces ya ahí me fui calmando un poco hasta que ya, no puedo decir que he salido al 100%, pero los temores que me dominaban ya no lo hacen, puesto que su palabra es más fuerte, es como esa luz que dice que no lo ponemos debajo de la mesa para que lo cubra, ¿no? Sino que lo ponemos en lo más alto para que alumbre el cuarto, ¿no? Entonces, así siento su palabra, como bien dice, lámpara es a mis pies, ¿no? Su palabra y lumbrera mi camino. Ahora sí que su palabra me ha salvado una vez más, porque si no lo hubiera escuchado una y otra vez de persona, creo que me hubiera perdido. Amén. 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 Es esa esperanza, ¿no? Que no, pues en realidad fuera del Señor no la hay. O sea, Él es Él es nuestra esperanza. Amén. ¿Alguien más quisiera compartir algo? Bueno, avanzamos entonces en la página 37. Habla de la verdadera belleza y me encantó este día, bueno, todos los días, ¿verdad? Pero este día en particular porque habla de la verdadera belleza refiriéndose al contentamiento. Primera de Timoteo 6:6 habla que la piedad con contentamiento es de gran ganancia. Y entonces me quedé pensando, bueno, pues, ¿qué significa el contentamiento? ¿A qué se refiere? ¿Alguien buscó esa definición o ese significado? ¿Contentamiento? ¿Alguien tuvo la curiosidad?
Bueno, se los comparto. Aide, ¿lo buscaste? ¿No? Bueno. Contentamiento dice, satisfacción interior que no exige cambios en circunstancias externas. Satisfacción interior que no exige cambios en circunstancias externas. ¿Cuántas veces estamos dentro de una circunstancia y lo que quieres, como decía Carlita, lo que quieres es salir, lo que quieres es salir de esa circunstancia en la que no quieres estar? Sin embargo, el Señor nos llama a tener contentamiento. Y esta palabra contentamiento, bueno, viene de la palabra contento, que quiere decir, fíjense, contento, normalmente lo primero que se te viene a la mente es alguien feliz, ¿no? Es lo que tendemos a pensar. Pero fíjense que de los significados lo primero que sale es una palabra contenta, es una palabra, es una persona contenta, es una persona satisfecha, complacida, alegre, gozoso, feliz. Una persona satisfecha. Y lo opuesto al contentamiento, pues es una persona insatisfecha y es una persona infeliz. Y entonces aquí podríamos como que hacernos un examen, ¿no? ¿De qué lado caigo? ¿Caigo del lado de estar contenta, de estar satisfecha, complacida, alegre, gozosa, feliz? ¿O de este lado que no tengo contentamiento, entonces estoy insatisfecha, estoy infeliz? ¿Cuál es la raíz? Pues ese querer cambiar esas circunstancias, ¿no? Que finalmente lo que necesitamos es aprender, como lo que decía ahorita Carlita, aprender a vivir dentro de esas circunstancias donde el Señor nos ha puesto y que muchas veces no son circunstancias que quisiéramos estar viviendo, pero que el Señor ahí nos tiene y nos tiene, recuerden, con un propósito. En algún lado escuché, ¿no? Cuando el Señor te mete al horno, porque donde estás en esas circunstancias difíciles, el Señor nos mete en esos hornos lo escuché en algún lado, dice, Dios tiene el control de la temperatura y del tiempo. O sea, ¿a qué temperatura aguantas y cuánto tiempo aguantas, no? O sea, Él sabe hasta dónde podemos aguantar, pero no nada más aguantar por aguantar, sino es que Él nos está formando su imagen. ¿En qué áreas tendemos a tener falta de contentamiento? Pues yo puse acá las finanzas, nuestras circunstancias, pues sí, las personas, ¿no? La que está casada se quiere divorciar, el que está soltero se quiere casar, y así, ¿no? ¿Y cuál digamos que es la raíz de esta falta de contentamiento? Pienso yo que es un corazón con falta de gratitud, que no tenemos gratitud en nuestro corazón, porque normalmente cuando nos falta contentamiento nos fijamos solo en todo lo malo, pero en cualquier circunstancia hay cosas malas, pero también hay cosas buenas. Siempre, siempre, siempre va a haber algo bueno, aún dentro de lo malo que estés viviendo, algo bueno va a haber. Y entonces el aprender a enfocarnos en lo bueno y en darle gracias a Dios por la circunstancia en la que estemos, ¿no? Y nos pone acá, pues, ¿quién aprendió este contentamiento? En Filipenses 4, del 11 al 13. A ver quién lo tiene por ahí. Wilma, si puedes buscar Hebreos 13:5. Jackie, si puedes buscar Filipenses 4:19. Y Eda, si puedes buscar Mateo 6:11. ¿Y quién encontró Filipenses 4, del 11 al 13? Carlita, doctora. Adelante. Dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia.
en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciados como para tener hambre, así como para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Fíjese que este versículo muchísima gente lo conoce, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero muchas veces se usa totalmente fuera de contexto. ¿Cuál es el contexto? Pablo está diciendo aquí, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Si tengo dinero, si no tengo dinero, si tengo hambre, si estoy satisfecho, he aprendido. Entonces quiere decir que es algo que nosotros también podemos aprender, es algo que necesitamos aprender, ¿no? Y vamos a ver Hebreos 13:5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Una de las áreas en las que necesitamos aprender ese contentamiento en las finanzas. Como mujeres siempre nos encanta andar que en el centro comercial, que si ay, la hermana está vendiendo bolsas, ay, como si no tuviéramos suficientes bolsas, vamos a comprar una más. Hay que los zapatos, hay que es que no combina el zapato con la bolsa, tiene que combinar. Y entonces es siempre más y más y más. Y luego ya después de 6 meses en el closet, ay, ya no me gusta, ya lo saco. Pero necesitamos aprender a tener ese contentamiento, ¿no? O sea, sin estar nada más pensando a ver qué más, qué más, qué más. Filipenses 4:19. Ay, se me perdió. Acá está. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Entonces podemos estar tranquilos en que no necesito estar afanada con mis finanzas, porque dice acá que el Señor suple todo lo que nos pueda faltar, y no solamente financieramente, sino espiritualmente también, todo lo que nos falta, conforme a sus riquezas en gloria. ¿Qué es lo que mi posición, lo que yo debo aprender a hacer? Es a esperar en el Señor, a pedirlo, pedir el Espíritu Santo. Jesús les dijo a sus discípulos, ¿no? Si, qué padre si pide un pan, le va a dar una serpiente a su hijo. Y dice, es lo mismo con el Espíritu Santo. ¿Cómo no se los va a dar el Padre al que lo pide? Entonces, pidamos, hermanas, pidamos y esperemos en el Señor, que Él va a suplir lo que necesitamos, no lo que queremos, porque lo que queremos no necesariamente es lo que necesitamos. Ok, y Mateo 6:11. Mateo 6:11. Ay, yo busqué siempre. 6:11. 6:11, ¿no era 5:12? 6:11. Ok. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Amén. Eso es lo que Jesús enseñó a orar a sus discípulos, es lo que nos dice a nosotros, ¿no? Hoy, danos hoy nuestro pan de cada día. Vivimos pues sí, en esta tierra de carne y hueso, y lo que nos gusta pues es tener nuestro colchón, ¿no? Nuestra suficiente dinero en el banco y suficiente el refrigerador lleno y la alacena llena y todo. Y luego nos gana la comida y se nos echa a perder porque compramos de más. Entonces, aprender ese día a día, ¿no? Realmente a depender del Señor y a descansar en el Señor. Muy bien. Y entonces, volviendo a Esther, nos dice acá el autor en la página 38 que ella pudo haber respondido de dos maneras, ¿no? Se pudo haber puesto muy exigente y controladora porque pues era una reina potencial, o pudo haber estado aterrorizada, pero como vimos, pues Esther en ningún momento nos dice el libro de Esther que ella estaba aterrorizada, estresada, que no dormía, que estaba ansiosa, o sea, no, para nada lo menciona, ¿no? Sin embargo, sí nos habla de que ella halló gracia delante del rey. Y pues el rey vio algo más en ella, o sea, no fue solo lo externo, ¿no? Sino que vio más allá. Y es de lo que nos habla precisamente Primera de Pedro 3,
del 1 al 6. Primera de Pedro 3, del 1 al 6. Dice, asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados por la palabra, por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Y entonces, pues, me puse a buscar, pues, ¿qué quiere decir afable? ¿Qué quiere decir apacible? Porque nos dice, no se preocupen de lo externo. O sea, nosotros inevitablemente nos ocupamos de lo externo, ¿no? Es como que nuestra preocupación. Pero él dice, no, ocúpate de lo interno, del atavío interno. Y dice, un espíritu afable y apacible. Y a diferencia de lo externo, que es corruptible, que se echa a perder, que aquí en Mérida se nos llena de moho, que se deshace, lo interno, pues, es incorruptible. O sea, lo interno no se corrompe, no se echa a perder, no se pierde. Y entonces, este espíritu afable y apacible. Afable quiere decir una persona agradable y cordial en el trato, atento, amable, cortés. Y una persona apacible es una persona libre de brusquedad y violencia y por ello resulta agradable. Es una persona quieta. Entonces, como que es se complementa afable y apacible. Afable es una persona agradable, cordial, y apacible que es libre de brusquedad. O sea, se complementa, ¿no? Y yo dije, bueno, pues así que digas, ay, Señor, pues me falta bastante para llegar a ese estatus de afable y apacible, ¿no? Y estaba pensando, bueno, ¿por qué a veces estamos lo contrario? O sea, no estamos ni afables ni apacibles, sino que estamos aceleradas o estamos irritables. Y a veces creo que lo que pasa es que andamos como Marta, ¿no? Marta y María. Marta que está ocupada, que anda de un lado para otro, tiene 1000 pendientes y cosas que tiene que hacer. Pero el Señor nos llama a ser más como María, a tener ese tiempo con el Señor, especialmente al iniciar el día, hermanas, de verdad, no tiene comparación el empezar el día con el Señor, porque totalmente te pone ese tono para el resto del día. Y no quiere decir que todo el día va a estar perfecto, pero pues sí es una gran ayuda, ¿no? El ir a los pies del Señor al principio del día. Entonces, tener este espíritu afable y apacible, y Esther, pues tenía este ornato interno, tanto así que cuando la iban a llevar, o cuando le dijeron, ¿no? Que escogiera, pues para sus ornatos y sus atavíos, ella obedeció a la voz del jefe de los eunucos, y lo que el jefe le dijo que usara, eso usó Esther. O sea, no fue así tal vez tan extravagante como otras mujeres, pero fue lo que le llamó la atención al rey. Y dice en Esther 16 y 17 que el rey la amó más que a las otras y ganó su favor y la puso de reina. El corazón de Esther fue lo que cautivó al rey, o sea, la personalidad de Esther. No fue lo físico, no fueron los atavíos, no fueron los colguijes, sino la forma de ser de Esther. Y finalmente vemos acá en el último día, pues que Dios tenía todo un plan y que pone en lugares estratégicos a personas estratégicas. Y nos habla específicamente de Mardoqueo, esta última parte, Esther 2, del 21 al 23, donde Mardoqueo está a la puerta del palacio del rey.
y nos explica que estaba, el estar a la puerta del palacio del rey quiere decir que estaba como en un lugar de negocios, ¿no? Como de relaciones comerciales. Pero él estaba ahí, estaba atento a lo que estaba viviendo Esther y se da cuenta de un complot. ¿Sí recuerdan esa parte? Está en los versículos 21 al 23. Y entonces descubre un complot de un par de guardias o un par de hombres ahí que quieren matar al rey. Entonces él se da cuenta, le avisa a Esther, Esther le dice al rey, investigan y sí, efectivamente, se encuentra que estaban haciendo un complot contra el rey y cuelgan a estos dos que querían matar al rey. Pero vemos que en ese momento Mardoqueo no recibe ningún trato en especial o ninguna recompensa por haber avisado acerca de este complot. Sí dice, sin embargo, que se escribió en las crónicas del rey. O sea, este hecho quedó escrito en las crónicas del rey. Y vamos a ver que más adelante, pues va a ser algo muy importante, va a salir a la luz esta parte. Pero nos hace aquí una pregunta la autora, porque dice, ¿cómo crees que se sintió Mardoqueo que nadie le dio las gracias? Básicamente, nadie le dio las gracias a Mardoqueo por haber salvado la vida del rey. Y nos dice, ¿qué pasaría contigo misma si tú haces algo digno de admiración o algo así importante y que nadie ni te dé las gracias, ni te pele, ni nada, como ser a la izquierda? ¿Cómo nos sentimos normalmente si pasa algo así? Ajá, Wilma. Yo creo que está muy lindo lo que estamos estudiando ahorita, ¿no? Y nos hace reflexionar cada vez más, ¿no? De esta relación con Cristo y con nuestro Padre. Porque el mundo, ¿no? Desde que estás en la escuelita, desde el kinder, ¿no? El reconocimiento. Todavía antier vi una tía, ¿no? Que sube ahí, ¿no? Que le dieron el reconocimiento al nieto porque está terminando el kinder, ¿no? Y dices, bueno, pues todavía está en el kinder, ¿no? Todavía está en el kinder. Pero esa es nuestra cultura, ese es el mensaje, ¿no? No sé cuántos títulos tienes, ¿no? Las máximas calificaciones. Entonces, todo es como que eso es lo que el mundo nos dice. Tienes que tener el reconocimiento, pero no sé si le podemos llamar material, ¿no? O mundano, si es así, ¿no? Pero ya cuando realmente estás pues te vas empapando, porque sí, yo lo he vivido definitivamente, ¿no? Todavía lo viví el año pasado, de que ese reconocimiento de que pues das todo y después, oye, nadie, o sea, ni tan siquiera te dan las gracias, ¿no? Un apapacho aquí. Y bueno, siempre uno también piensa en la parte económica, ¿no? Y ya te das cuenta, no es así, ¿no? Y también mencionabas hace ahorita, esta semana que estamos estudiando de Esther, ¿no? Mi casa está en el cielo, ¿no? Y es ahí donde quiero llegar. Entonces es el reconocimiento y ahorita que dices, ¿qué es lo que le llamó la atención al rey? A pesar de que dicen que era bonita, ¿no? De buen aspecto, pero ¿cuánta gente conocemos que tiene esos corazones lindísimos, ¿no? Y no tiene esa belleza física y luego te impacta, ¿no? Porque sí tiene esa belleza espiritual. Y normalmente, pues, nosotras, sobre todo como mujeres, siempre buscamos, ay, vamos a vernos bien, ¿no? Ay, hoy salí así despeinada, digo, ay, ¿qué van a decir de mí, no? ¿Y qué importa lo que digan, no? Si uno está bien interiormente, pero creo que esa es la batalla que tenemos, ¿no? Lo que el mundo nos enseña y lo que Dios me está enseñando y que lo tengo que abrazar y de verdad, o sea, no soltar como eso. No significa que, pues, normal, ¿no? Vivimos en el mundo que tenemos que trabajar, ¿no? Para ganar nuestra economía y llevar el pan, ¿no? A nuestra casa y estar limpios, ¿no? De bañarnos. Pero que eso no se convierte en un afán y entonces yo ya dejo de estudiar la palabra de Dios. Así es. Así es. Creo que es importantísimo esta parte, que entendamos esta parte, que aquí en la tierra, decía mi suegro, siempre vas a ser decepcionada o siempre alguien te va a decepcionar, siempre.
inevitablemente. El único que jamás te va a decepcionar es el Señor. Si buscamos el reconocimiento del hombre, siempre vamos a salir lastimadas, inevitablemente. Ya sea de tu jefe, ya sea de tus hijos, ya sea de alguien en la iglesia, las damas de la iglesia, por ejemplo, de algún pastor, de algún líder, de alguna maestra. No podemos vivir esperando el reconocimiento de las personas. Si es algo lindo cuando hay, muchas gracias o lo que sea, se siente bien, pero no nos debe mover, porque nuestro reconocimiento, el que realmente nos debe importar, es el del Señor. Y lo que necesitamos comprender acá, que Dios ve y que Dios sabe. O sea, Dios ve. En algún momento yo le llegué a decir a Roberto, mi amor, es que de verdad, o sea, no sé ni por qué estoy haciendo esto. Nadie, ni cuenta se dan de lo que uno hace y va. Y eso me contestó. Me dice, mira, lo único que te puedo decir es que el Señor lo ve. Y es cierto, el Señor lo ve. Y en su momento, a lo mejor nunca nadie vas a salir con reconocimiento, pero el que realmente nos interesa es lo que dice Mateo 16:27, que dice, ahí está en la página 41, ahí lo dice, porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre, con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno según su conducta. Entonces, ahí vamos a tener nuestro reconocimiento. Pero mientras estemos en esta tierra, recordemos, somos peregrinos, somos extranjeras, nuestra ciudadanía está en los cielos. Si te reconocen, qué bueno, gózate. Pero si no te reconocen, que no te afecte, porque, y tengamos esto en mente, y aquí nos los puso la autora, ¿no? Mira esta historia y recuerda, Dios ve, Dios sabe, Él registra tus obras en los libros de historia del cielo, y Él te recompensará por la fidelidad a Él en su tiempo. Lo único que nosotros necesitamos enfocarnos es ser fieles, fieles a lo que el Señor nos haya llamado, en el lugar donde Él nos haya puesto. Sé fiel en lo que Dios te ha puesto a hacer. Nada más. El reconocimiento ya vendrá cuando lo veamos a Él y gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces, bueno, pues con esto. El reconocimiento te lo da Dios, porque muchas personas se dejan llevar por el mundo, como decía la hermana Wilma, de que dice que cómo voy a ver, pero dice, pero la gente siempre nos va a decir, pero nuestra firmeza, nuestra mirada debe estar en Dios. Yo siempre le he dicho, las cosas se hacen de corazón, no tengo que esperar a que me digan, oye, gracias, lo hiciste, no. O sea, yo siempre he pensado eso, no tengo que esperar, lo hago de corazón y Dios me lo puso por algo. Entonces, el único reconocimiento, y vienen buenas recompensas que son de Dios, Él te las da, no el ser humano. Amén, amén, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Muy bien, pues terminamos entonces con nuestro versículo de memoria, Salmo 121:3. Ahí está en la página 28. Vamos a repetirlo todas juntas. ¿Ya lo encontraron? En la página 28. Salmo 121:3. ¿Listas? Abran sus micrófonos para que nos escuchemos todas. Listo. Listo. Dice, No dejará permitirá que resbale tu pie, No se no adormecerá. se no se adormecerá adormecerá el el que que te guarda. guarda. He aquí, Página 28, manita. amén, amén. ¿es 28? Sí, el 28. No permitirá que tu pie resbale. Vale, No se adormecerá. será el que te guarda. ¿Es ese? Amén, Amén. amén, amén. Muy bien, pues vamos a cerrar este tiempo en oración. Padre amado, gracias, Señor. Gracias por tu preciosa palabra. Gracias
por estas preciosas enseñanzas, Señor, este entendimiento de que somos peregrinos extranjeros, de que nuestra ciudadanía está contigo en el cielo, Señor, de que a pesar de las circunstancias difíciles en las que podamos estar viviendo, tú nos sostienes, tú nos guardas, tú nos levantas, que tú permites, Señor, que estemos en X o Y circunstancia por un tiempo y con un propósito, Señor. Te rogamos que nos ayudes a ver esos propósitos eternos, a no desesperarnos, a no querer tirar la toalla, sino permanecer firmes, fieles en tu palabra, Señor, y en lo que tú nos has puesto a hacer. Oro por cada una de mis hermanas, te ruego que las bendigas, las guardes en el hueco de tu mano, Señor, y gracias, Padre, por este precioso tiempo de estudio bíblico. Te alabamos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Bien.